Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bellísima mañana de hoy acá desde la ciudad de Franklin, Ohio. Pero déjeme corregir que ya no es mañana, estamos realmente a la 1:20 de la tarde. De hecho, yo tengo la hora de El Paso, Texas, que todavía estamos en la mañana. Saludo de manera muy efusiva y calurosa, pero está un poco frío acá por Franklin, Ohio. Muy bonito el día, está un poco lluvioso. Están esperando un poco más de lluvia, está frío, tirándole ya. Bueno, ya estamos en el tiempo del invierno ya, obviamente. Pero quiero decirle a toda la gente que me sigue siempre, constante y continuamente a través de Latinoamérica, que hay crisis en todo el mundo. Y ahora mismo en Israel, nuestra nación, el pueblo judío allá en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que de hecho ha sido el primer ministro más extenso en la historia de la nación de Israel como líder político. Recuerde que el sistema de Israel es un sistema parlamentario, es un Knesset, tiene 120 miembros y el grupo político que tenga más fuerza tiene derecho a escoger el primer ministro. De hecho, necesitan por lo menos 61 votos, son 120, necesitan tener uno más para que no estén emparejados. En los últimos meses la disputa ha sido entre Benny Gantz, que tiene el partido azul y blanco, y obviamente Benjamín Netanyahu, que está al frente del partido Likud, que es el partido ultraderecha, conservador, y ha tenido con él siempre en los últimos años al grupo de judíos ortodoxos. Pero ya tienen más de un año investigándolo, la policía lo acusó de esto, de lo otro, de corrupción, cargos de corrupción, supuestamente por haber recibido favores, en cambio de él haber dado favores a ciertas personas. Incluso parece que lo acusan de haber recibido botellas de champaña. También acusaron a la esposa hasta hace poquito también de haber usado dinero para pedir los chefs que le cocinaran. Y bueno, es muy larga la historia de todo lo que le están acusando. Pero el fiscal general, the Attorney General, creo que Vanderbilt, acaba ahora mismo de decir que sí, afirmativamente sí, lo van a llevar a juicio, lo están acusando literalmente, y que los cargos se van a quedar con él. Esta es una situación bastante seria. Si apenas te estás conectando conmigo desde Centroamérica, Sudamérica, México, las islas del Caribe, Europa, cualquier lugar del mundo, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en este momento será llevado a juicio por cargos de corrupción. Y están platicando de millones de dólares supuestamente de favores que él pidió. La verdad que he hablado con muchos amigos míos a través de los meses, y el sentimiento que hay, que circula entre todos ellos, amigos míos que tengo en Tel Aviv, Jerusalén, etcétera, dicen que posiblemente cometió uno que otro, por ejemplo, de que recibió un favor y que le dieron, pero esto de que le están acusando con cantidades mayores así, parece que no. Yo no sé, la verdad, te digo esto, te digo que estamos en tiempo de crisis en todo el mundo. Vean que hay crisis en Chile, en Perú, en Bolivia. Evo Morales abandonó Bolivia y se vino a México, y hay crisis en Argentina, hay crisis en Venezuela, en Nicaragua. No hay un lugar en el mundo donde no haya una crisis. Ahora la China comunista Xi Jinping tiene una crisis con Hong Kong, la isla. Amén. Estamos viendo crisis en Estados Unidos ahora mismo. En este instante están llevando en un impeachment, un juicio, bueno, pero es un poco diferente porque este es un juicio político, nada criminal. Vamos a ser claros, los que me están viendo en el mundo entero, el presidente Donald Trump no es acusado de ningún crimen, de ninguna felonía. No hay nada criminal, es un juicio político donde el partido simplemente contrario quiere sacarlo de la Casa Blanca. Es todo. Y incluso, ya que estamos metidos en el callejón de este tema, le voy a pedir a todos los que me están viendo en Estados Unidos que por favor estemos orando por él. Franklin Graham, el predicador muy conocido, el hijo de Billy Graham, pidió ayer que estuviéramos orando porque hay fuerzas enemigas que quieren sacarlo de la Casa Blanca, y al hacer esto, literalmente la nación americana estaría entrando en un periodo muy diferente políticamente que podría afectar a la iglesia y todos los que creemos en los principios y preceptos conservadores. Amigo, hermano, estamos en los últimos tiempos. La iglesia tiene que orar como nunca ha orado.
Pero bueno, volviendo a Israel, pidamos oración por este hombre y a ver en qué se va a terminar esto. Pero de nuevo, Benjamín Netanyahu podría ir a la cárcel, están diciendo. Hace unos años, creo que Ehud Olmert, que era primer ministro de Israel, fue acusado también de corrupción. Él se renunció antes de que le presentaran los cargos completos y eventualmente fue llevado a juicio y lo mandaron a la prisión. Ajá, un primer ministro en Israel ya pasó tiempo en la cárcel por cargos de corrupción. Son favores. Haz de cuenta, si tú eres primer ministro, le dices a alguien, por ejemplo, el dueño del periódico más conocido, quiero que me promuevas, que me des lugar a mí para que la gente pueda votar por mí y en cambio te hago favores. Cosas de estas, no entramos en los detalles, en los pormenores, pero sí te puedo decir que estamos ya en tiempos finales. Israel está en una crisis tremenda, pero habiendo dicho esto, déjame decirle que Israel tiene todavía el gobierno de Israel no depende de un hombre. El Knesset del Parlamento son 120 miembros y es un gobierno fundamentado, fuerte, cimentado, concreto. Ellos defienden a Israel, sea del partido que sea. Israel está más seguro que nunca, más protegido que nunca, sobre todo que Dios está con esta nación de Israel. Es importante que usted entienda esto, que Benjamín Netanyahu ha sido el primer ministro más extenso en la historia de la política de Israel. El que era antes que él fue obviamente David Ben Gurión, pero él le rebasó, creo que fue en el mes de julio de este año, como el primer ministro que más años ha tenido en el poder. ¿Cómo trabaja esto? Él es el líder del partido Likud, que es el partido ultraderecha conservador, y Benny Gantz es el líder del partido blanco y azul, entonces, o azul y blanco. Entonces, el que tenga más miembros a su lado o grupos de partido, ese es el que tiene derecho a tener el primer ministro. En este caso, por ejemplo, si son 120 miembros del Knesset, necesitan que sean 61 que tenga. En las últimas elecciones, y ya van 2 en este año, ninguno de los dos pudieron llegar a una mayoría. Y ahora, por ejemplo, se le dio el primer mes a Netanyahu para que formara un gobierno, no lo pudo formar porque no se pusieron de acuerdo, y luego posteriormente le dieron el lugar a Benny Gantz para que formara su gobierno. Ayer, miércoles 20 de noviembre, fue su último día y no pudo formar el gobierno. Ahora lo que sigue, creo que son 21 días, donde están viendo quién puede formar un gobierno de otros partidos. Si nadie puede formar un gobierno en Israel, entonces van para las terceras elecciones. Y estas terceras elecciones podrían ser, puede ser en marzo, puede ser en abril, pero irían a la tercera elección en cuestión de un año. Increíble, esto ha sido histórico. Ahora, mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue siendo el líder de Israel y ha sido un excelente líder en cuanto a la seguridad de la nación. Sigue siendo el líder de Israel Benjamín Netanyahu. Pero hace un momento atrás, 20, 30 minutos atrás, Benny Gantz está pidiendo al Knesset, el Parlamento, que lo quiten de su posición porque ya lo quieren enjuiciar y porque el fiscal general Mandelblit dice que presenta cargos de juicio contra él. Obviamente no pueden hacerlo porque él es el primer ministro legalmente que está en la posición, pero vamos a ver en qué termina esto. Y hace un momento atrás también que una de las candidatas por los demócratas aquí, Elizabeth Warren, le llaman Pocahontas, ella dijo que Netanyahu es igual que Trump. Acuérdense que el odio que tienen los liberales contra Trump lo tienen contra Netanyahu. Netanyahu por 8 años fue odiado por Barack Obama y por los demócratas. Y ahora los republicanos y conservadores apoyan a Netanyahu. Y déjeme decirle una cosa. ¿Qué posición tenemos los cristianos? Número 1, tenemos que orar. Número 2, tenemos literalmente que tenemos voz y voto. Tenemos que fungir con esa posición que tenemos cuando lleguen las elecciones. Tercero, mi posición es esta muy clara. Soy conservador, creo en los principios, preceptos de la Biblia, y este presidente es el primer presidente en años que apoya a la iglesia, los predicadores, nuestros principios, nuestros valores cristianos, judeocristianos,
y apoya a la nación de Israel. Increíble. El odio que hay contra Trump es increíble y contra Netanyahu también. Vamos a ser claros. Contra él, contra los dos, es increíble. Nada menos que hace 3, 4 días atrás, ¿cuándo fue? Que el presidente Trump, a través de Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos, ¿qué dijo él? Él dijo que Israel tenía derecho a tener sus asentamientos judíos dentro de Judea. Ahora, la resolución 2334 de las Naciones Unidas desde hace años, donde condenan, donde dicen que es ilegítimo tener, por ejemplo, asentamientos judíos dentro del territorio que llaman Cisjordania, the West Bank. Escuche bien esto, este territorio no es de ellos. Palestina no existe. Palestina no es un país, es Israel. Palestina fue llamado el territorio hasta el 48, simplemente. Y Palestina viene el nombre de Palestina de un emperador llamado Adriano en el año 134 después de Cristo por fastidiar a los judíos. Pero Israel es la nación de los judíos. 3000 años atrás allí estaba el rey David en Jerusalén con su capital y su trono. Jerusalén, Israel, es la nación del pueblo judío. Entonces todo ese territorio, Judea, Samaria, que hoy le llaman Cisjordania, donde están las ciudades de Nablus y de Ramal y todo eso de los palestinos, eso es del pueblo judío. Lo lamento mucho que se molesten algunos conmigo, ni hablar. Ese es el pueblo judío. Entonces, las Naciones Unidas odian a Israel, UNESCO odia a Israel, los mandatarios del mundo odian a Israel, los musulmanes odian a Israel, el mundo entero odia a Israel. Pero habemos cristianos que amamos a Israel. Entendemos, sabemos y confesamos y declaramos que Israel tiene el derecho de tener los judíos viviendo donde quieren. Por favor. De hecho, los que están allí, los palestinos, que es una mezcolanza de yemenitas y de sirios y de jordaneses sobre todo, y egipcios y libaneses, están arrimados allí. Y muchos de ellos vivieron, por supuesto, por años, pero eso ha sido lo que ha sucedido por milenios. Pero escuche bien esto, esa tierra es de Israel. Entonces, ahora que el presidente Donald Trump anunció, o Mike Pompeo, a través de Mike Pompeo, porque Mike Pompeo es el secretario de Estados Unidos que hizo la declaración diciendo que los judíos pueden tener asentamientos y no es ilegal. Pero el mundo entero lo condenó. La Unión Europea enseguida a las 2 horas, eso hace 2 o 3 días, dijeron no estamos de acuerdo, condenamos el hecho de la legalidad de que los judíos tengan sus asentamientos en Judea y Samaria. Dicen que es ilegal. Pero ¿qué derecho tienen ellos, los de Alemania, la Angela Merkel y todos los líderes y los de Gran Bretaña y los de España? ¿Qué derecho tienen ellos de andar hablando? Hombre, que se atienda de su propia tierra. Israel es su nación de los judíos. Es importante eso. Donald Trump ha hecho una declaración tras otra declaración bendiciendo a Israel. El 6 de diciembre del 2017, yo estaba en Israel cuando él dijo, Jerusalén ha sido, es y será la eterna capital del pueblo judío. Y luego el 14 de mayo del 2018, el año pasado, transfirió la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén. Y luego hace como 5 o 6 meses atrás declaró mundialmente que los judíos tenían toda la autoridad sobre las alturas de Golán. Y ahora acaba de decir y confirmar, en contra de las Naciones Unidas, con su llamada resolución, hágame el favor, resolución tras resolución, condenando a Israel. Bueno, hace unos días atrás están a punto de presentar una resolución donde 154 naciones están en contra de Israel, diciendo que el lugar del monte del templo, atrás del cotel, del muro de los lamentos, que ese lugar se debe llamar, creo que Haram al-Sharif en árabe, que es el lugar de los musulmanes, mangos. Ese es el monte del templo donde estaba el templo de Salomón. Te guste o no te guste ni hablar, ese es el lugar donde eventualmente estará el tercer templo y donde el pueblo judío tendrá otra vez allí su lugar. Claro que lo que está ahorita mismo es la mezquita de Omar o el Al-Aqsa, pero eventualmente esto no estará allí. Entonces es increíble. Todo eso pertenece a la nación judía, al pueblo de Israel. Hay que aceptar la verdad. Pero
hasta iglesias que se oponen a Israel, iglesias cristianas que dicen, estamos con los palestinos, estamos con los... Mire, ¿qué creen ustedes que salió un llamado supuesto rabino? No sé cómo, ahí me mandaron el video, un rabino diciendo hasta con la bandera palestina, somos los verdaderos judíos palestinos. Un rabino, así con el sombrero y el talit y todo el asunto, diciendo, defendemos a Palestina y estamos en contra de estos sionistas judíos que están quitando la tierra a los palestinos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Dónde hemos llegado en este tiempo? Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ¿podría ir a la cárcel? Bueno, Ehud Olmert estuvo en la cárcel y hay muchas cosas que están pasando. Qué interesante que a la misma vez que están enjuiciando a Donald Trump, que no es un juicio criminal, quede claro, simplemente es una cuestión política, y que cuando llega al Senado, para los que no sabían, muerto. Llegando al Senado murió ahí, no pasa nada. Donald Trump, en mi humilde apreciación, va a ganar increíblemente en el 2020 y va a seguir como presidente. Estos enemigos de él han lanzado campaña tras campaña, 3 años diciendo que estaba coludido con los rusos. Pero todo esto, ahí te va la noticia que te estoy compartiendo, tiene una perspectiva muy bíblica, muy profética. Crisis del tiempo final. Mateo 24. Estamos viendo toda la confusión, la gente corriendo de aquí para allá, y terremotos, y pestes, y apostasía, y engaño, y falsedad. Principio de dolores. Cristo viene pronto, ya la trompeta pronto sonará y el Señor vendrá por su pueblo. Así que los incontables de ustedes que me están viendo, los mantenemos informados sobre todo lo que está pasando. Benjamín Netanyahu en Israel en este momento. El fiscal general dice que ya presentará públicamente los cargos en la corte y a ver en qué termina esto. Pero ya sabemos que Cristo viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde. El evangelista Gary Lee para toda la nación del mundo. Shalom.